Pues qué bueno que ya estamos listos esta tarde. Vamos a dar gracias. Padre, gracias porque te has invertido. Todo lo que eres y todo lo que tienes está comprometido a aquellos que aceptan ser hechos tus hijos y por ende ser hechos verdaderos varones. Y en esta tarde iniciamos con mucha gratitud y con gozo y con fe de que tú eres poderoso para hacer lo que has prometido hacer. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, todos los que están presentes, todos los que ven este video por otros medios, y por la palabra y la mesa que sirves delante de nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, estas semanas hemos estado eh, recibiendo verdad respecto a la parte desconocida de nuestro ser, a nuestro espíritu, y entendiendo que si bien los seres humanos pueden existir en la ignorancia de qué es su espíritu y para qué lo tienen, eh, toda persona que tiene existencia opera desde su espíritu. Es por eso que Jesús dijo del corazón, que es el sinónimo del espíritu en la escritura, del corazón salen todas las cosas. Y en el caso de una naturaleza corrupta, en relación a la naturaleza de Dios, como es la naturaleza humana, pues el espíritu humano saca lo que trae adentro, ¿verdad? Y del corazón salen todas las obras y frutos de la carne. Y conviene darles una visitadita. Vamos solamente a Gálatas 5, es una de las listas más pequeñas en la escritura que hablan de qué cosa es la naturaleza humana. Y, y dice el versículo 19 que las obras de la carne o la naturaleza humana son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El asunto es que estas cosas salen de adentro, ¿sí? De otra forma no podríamos manifestarlas ni podríamos participar en ellas. Pero debido a que son parte íntrica de la naturaleza humana, entonces tú puedes ver en estas, y repito, esta lista es una de las pequeñas, donde Dios describe lo que Él sabe que es la naturaleza humana. Eh, Podemos darnos cuenta de que estas cosas abundan en el ámbito humano y es totalmente normal que estén allí, dado que, Buenas noches. buenas noches, dado que pues eso es lo que es el pan de todos los días de la existencia humana. Entonces, estamos viendo para ustedes allá en Tabasco, Edgar, y los que estén ahí contigo, Gálatas capítulo 5, verso 19, y viendo cómo el espíritu humano, el espíritu del varón humano, trae entonces ya integrados estos componentes que necesitan ser satisfechos, porque este es el problema de la naturaleza humana. Vive de deseos, de necesidades y buscando satisfacerse. Cuando Dios dice, y voy a repetir para que todos tengamos
que Jesús dice, de adentro del corazón es donde están estas cosas. Y lo dijo en el contexto de la religión judaica, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban a cuidar lo que comían y era una cuestión así muy... Todo lo de afuera era delicado y Jesús siempre habló de lo de adentro, ¿no? Y Él les dijo, no es lo que entra al estómago lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del hombre lo que lo contamina. Porque de su corazón salen esas cosas. Bueno, unos cuantos cientos de años atrás, por boca del profeta Jeremías, Dios había declarado estas palabras. Él dijo, engañoso y perverso. Fíjate la descripción. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ahora, el que dice estas cosas sabe de lo que está hablando. Su declaración es perfecta, es exacta. Y entonces hemos estado entendiendo por qué es que Dios ha resuelto invertirlo todo para rescatar y para traer así a las personas que ama. Ahora, nadie va a entender a Dios porque a menos que vengamos a vivir lo que Él vive. O sea, hay tantos poemas y canciones, yo no sé por qué me amas, yo no entiendo por qué me amas, yo no sé por qué diste tu vida por mí. Y todas están dichas desde el ámbito humano. Pero lo único que interesa es a menos que tú vengas a conocer vivencialmente a Dios, o sea, a participar de lo que Él es, pues claro que es rarísimo que Él dé la vida de su Hijo por nosotros y que Él haga las cosas que hace. Porque si Él está viendo lo corrupto que es el corazón del hombre, si Él está viendo que estamos atestados, como es la palabra que usa el Espíritu Santo en Romanos capítulo 1, si Él ve que el espíritu del hombre está atestado de toda injusticia, de todas estas cosas terribles, entonces la pregunta que siempre es ¿por qué ama al hombre? Porque en el contexto humano decimos amar aquello que nos conviene, ¿cierto? Aquello que nos satisface, aquello que nos gusta. Pero amar lo detestable, lo vil, lo menospreciado, eso no tiene sentido para la mente humana. Pero para la mente de Dios tiene todo el sentido. ¿Sí? Y esta es la parte importantísima que nos corresponde a nosotros procesar en nuestro corazón. Y la razón por la que hablamos de este contraste absoluto que existe entre el espíritu divino y el espíritu humano es para que no perdamos más tiempo en recibir lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Lo que Dios nos hace al amarnos, Él obviamente tuvo que resolver el problema, de nuestras culpas, de nuestras rebeliones, de nuestras ofensas, de todo lo que nos hacía acreedores de condenación eterna. Y eso lo arregló, y lo arregló una vez y para siempre, y lo arregló perfecta y absolutamente. Lo arregló cuando Jesús dio su vida en pago por la nuestra. Nos redimió. Pero la redención
no era el propósito de Dios. ¿Sí? La redención no era la razón por la que Dios nos ama como nos ama. Quiero invitarles a el capítulo 4 de Gálatas ahora. Y el versículo 4 y 5. Sí, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces ahí está, lo envió para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Eso nos es aclarado en Romanos el capítulo 8, donde dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, todo ser humano existe bajo la ley del pecado y de la muerte. Y Jesús fue enviado para redimirnos de la esclavitud a esa ley que rige sobre el ser humano. Pero ese no era el fin. Era el camino para que el fin se cumpliese. Fíjate lo que dice enseguida. ¿Qué dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De veras que yo espero que recibas esto esta noche y que tu espíritu lo acepte, ¿sí? Porque muchos nos hemos quedado cortísimos del propósito de Dios, ¿sí? ¿A qué vino Jesús? A pagar por mis pecados. Ok. ¿Y quién eres? Soy pecador. A ver. Entonces Él pagó por tus pecados y tú sigues donde estabas, siendo quien eras. ¿Sí? ¿Qué caso tiene? La redención es el vehículo, es el camino por el cual tú y yo podemos venir a ser hechos hijos de Dios. Y el propósito de Dios no era, los voy a redimir y ya a ver qué hacen con sus vidas. Me voy a echar un volado a ver si ya se portan bien estos amigos después que yo les perdone sus pecados. Pues no tiene sentido, porque si Dios está diciendo, a ver, si eres hijo de Adán, entonces lo que recibiste de Adán es un corazón podrido, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de lascivia, lleno de engaño, lleno de idolatría, lleno de celos, de envidias, de pleitos, de maledicencia, de ira, etcétera, etcétera. Y que Él dijera, bueno, pues como traes eso adentro, a eso te dedicas, lo que te sale de adentro, lo que traes adentro se te sale, ¿no? Entonces, ¿qué me salen? Pues me salen envidias, y me salen adulterios, y me salen chismes, y me salen celos, y me salen ira, y me sale todo esto. Y Dios dice, bueno, voy a enviar a mi hijo para que pague por todos esos pecados que tú haces. Pero te deja con esa fábrica de pecado adentro. ¿Qué se arregló? Nada. Entonces la redención es el pago que hace posible el propósito de Dios, adoptarnos. Y eso dice allí, que me redimiera a mí que estaba bajo la ley, a fin de que yo, ¿qué cosa? Recibiese la adopción de hijo. Y entonces hemos ya en las sesiones anteriores hablado del versículo
6, que dice, y por cuanto soy hijo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y hemos estado empezando a entender que se trata de un nuevo espíritu aquí adentro. Y con un nuevo espíritu yo puedo vivir una nueva vida. ¿Sí? Con un espíritu diferente al espíritu de hijo de Adán, que traía ya integrado todo ese veneno y toda esa maldad y toda esa perversidad. Nada más era cuestión de encontrar cómo crecer en ella, ¿no? ¿No te pasó eso en tu experiencia humana? No saliste del vientre echando mentiras y rayos y centellas, pero nomás te dieron chance de aprender y se te hizo difícil. ¿O era normal? Marco no me dice ni sí ni no. Pero eso es, todos hemos vivido eso. Yo he pensado muchas veces, a ver, ¿cuándo dije la primera mentira? Quién sabe, no me acuerdo. Cuando me di cuenta ya era yo bastante bueno en decir mentiras y ya tenía yo como 4 años, ¿no? 3, 4 años de edad me empiezo a acordar y ya era mi práctica. Obviamente hoy te lo puedo decir porque ya no soy esa persona. Si todavía lo fuera, estaría todavía encubriendo y disfrazando y justificando y racionalizando las cosas. Pero la hermosura de venir a la adopción de Dios es poder ver con toda claridad quién era yo como hijo de Adán, sin ser condenado, ¿sí? Porque ya no soy esa persona. Tengo una nueva existencia, de eso se trata. ¿Y en qué está fundada esa existencia? En un nuevo espíritu adentro de mí. Entonces, eso es lo que hemos estado considerando en las sesiones anteriores. Y es necesario repetirlo para que todos podamos reenfocarnos y conectarnos a lo que vamos a tocar esta noche. Y es, ok, si Dios me ha dado el espíritu de su Hijo para que yo sea su Hijo, ¿sí? Y me quita el espíritu de esclavo, porque eso dice la Escritura que yo tenía. ¿Sí? El espíritu de esclavo me hacía vivir en temor. Eso es Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, no he recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual puedo ahora ya no llamar a Dios patrón, sino poder llamar a Dios Abba, mi papá. ¿Te das cuenta? Entonces, el espíritu de hijo hace posible que yo me relacione conmigo mismo, con Dios, como su hijo. Y esa es la parte crítica de cómo tú te ves y cómo empezar a caminar en la verdad que has estado recibiendo. ¿Sí? Si recibes la adopción, entonces recibes el espíritu de su Hijo. Y ahora se trata de aprender a existir, así como aprendiste a existir con tu espíritu humano, ahora tienes que aprender a existir con el espíritu de Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se vive
el espíritu de hijos. ¿Cómo se vive eso? Pues vamos a platicar de eso un poquito. La única manera en que tú vas a poder vivir tu nueva existencia, esta es la parte que Nicodemo no podía entender, ¿sí? Cuando Jesús le dijo en Juan capítulo 3, le dijo, Nicodemo, no te puedo hablar de las cosas celestiales si no vuelves a nacer. Porque tu mente y tu entendimiento no pueden captar las cosas de Dios, a menos que seas otra persona, una nueva persona. Entonces, tú y yo, si hemos optado por recibir la adopción, tenemos que entender, a ver, se me ha dado un nuevo espíritu. Pues no te confundas ni te preocupes por entender, a ver, en qué momento exactamente pasa, qué cambio y quieras hacer ingeniería espiritual, ¿de acuerdo? No te preocupes de eso. Lo único que necesitas es empezar a vivir como hijo. Porque toda tu existencia como hijo de Dios está basada en tu elección de participar en lo que ya se te ha dado. Voy a repetir eso. Toda tu existencia como hijo de Dios está sujeta a que tú elijas participar de lo que ya Dios te dio. ¿Sí? Entonces, vamos a usar algunos ejemplos. Si tú hubieras sido una persona sin nada en la vida, absolutamente nada, y de repente el más poderoso de toda la tierra te tomara y te dijera, quiero que seas mi hijo, y tú aceptas, y él te dice, de aquí en adelante todo lo que es mío es tuyo, y te abre su oficina, ¿verdad? Y tú no tienes, estoy dando el ejemplo de una persona que no sabe leer, que no tiene concepto de qué se trata, nada. Bueno, eso sería un ejemplo muy pobre a lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces te voy a dar otro ejemplo, porque quiero descartar eso. Edgar está cargando a su hijito. Ya el niño tiene un ratito de estar con ellos, pero vamos a suponer que es un recién nacido, ¿de acuerdo? Acaba de nacer. En ese momento ese niño ya es hijo, ya es heredero de Edgar, pero él no tiene ninguna capacidad de operar su herencia, ni su posición, ni nada. Todo lo que él puede hacer es dejarse cuidar, dejarse amar, dejarse servir por sus papás. Y esto es cómo los va a conocer. En la existencia humana, tristemente, a muchas personas les toca vivir con padres que los hacen pedazos, ¿no? Que los marcan para toda la vida y demás. Pero en la existencia divina es exactamente el mismo proceso con resultados muy diferentes. Y este es el punto de esta noche. Es bien sencillo. Para que vivas tu vida como hijo de Dios, necesitas estar de acuerdo en ser un recién nacido de Dios. Necesitas no pretender saber, no pretender tener, no pretender hacer,
sino dejar que tu Padre te ame, que tu Padre te arrulle, que tu Padre te nutra, que tu Padre te sirva. Y solamente entonces vas a empezar a conocerle como papá. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios, yo le sirvo, yo esto, yo aquello. Pero cuando hablamos de esto, esta experiencia no la tienen. ¿Sí? Y si no vives esto con Dios, entonces no te sabes hijo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, asumiendo que ya entendimos esta parte y que tenemos la disposición de recibirla, yo les voy a comentar en este paso, ¿no? Porque para mí son pasos que vamos caminando con Dios en esta existencia que Él nos ha dado. Entonces, cuando Él empezó a mostrarme la verdad de su adopción y esto que hemos leído, que Jesús no vino nada más a redimirnos del pecado, sino que el propósito es adoptarnos. Entonces, pues yo dije, pues fantástico, ya, ¿cuándo me adoptaste? ¿Cuándo creíste en Jesús? Pues entonces ya soy tu hijo, ya, me quise brincar, ¿no? Entonces yo ya tengo muchos años de ser tu hijo y ya conozco la Biblia y ya sé esto y ya sé aquello y ya nada más faltaba esto que me faltaba y ya con eso yo armo y desarmo. Y el Espíritu Santo con mucha gentileza me hizo entender estas palabras. Si no quieres ser mi bebé, no puedes ser mi hijo. Si cuando hablamos de ser varones, todo el mundo quiere hablar de la fuerza del varón, ¿no? La valentía del varón, las responsabilidades del varón, la autoridad del varón. Pero si no sabes ser hijo, no sabes ser hombre. Jesús es el varón perfecto y eso lo establecimos en la primera sesión. Pero antes de ser el varón perfecto es el hijo de Dios. Entonces, tenemos que empezar por el comienzo, como decimos, ¿no? Y el comienzo está en entendernos nacidos de nuevo, en un nuevo origen, ¿sí? Que nos separa, que nos libera completamente del origen humano y que nos introduce de la manera correcta, legítima, a la familia de Dios. Entonces, en la Escritura se nos habla de este proceso de una manera muy clara, muy concreta. En primer lugar, en Juan el capítulo 1, Jesús habló de esto y dijo que aquellos que le reciben, Él les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Anotemos, subrayemos, hechos hijos, ¿de acuerdo? No es un brinco de ser hijos de Dios, no, ser hechos hijos. Bueno, ¿cómo? Esa es la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre que ya nació volver a ser hecho? Pues no se trata de decir, tú nada más créelo. No, tienes que entenderlo. Porque si lo que no entiendes no lo puedes vivir. En el próximo versículo, el versículo 13, Jesús explica el inicio del cómo. Y él dice que estos que han recibido a Jesús, que creen en su nombre, que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, estos no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y aquí está la manera correcta de ser hecho hijo de Dios, ¿sí? Y es tan importante este paso, que ya vimos que el espíritu humano es completamente opuesto a la naturaleza de Dios y no tiene remedio, porque Dios no arregla el espíritu humano, te lo cambia, te quita el espíritu humano para darte su espíritu. Entonces, ¿pero cómo? Ah, pues aquí está. Aquí está la respuesta, ¿sí? Engendrándote de sí mismo. Todos los que somos papás aquí hemos vivido esa experiencia. Si tenemos hijos, pues los engendramos, ¿sí? Todos somos hijos de alguien, por eso estamos aquí. Fuimos engendrados por nuestros padres. Y escuchamos seguramente a nuestros padres, quizás no te guste, pero yo soy tu padre, porque yo te engendré. Pero ahora, para ser legítimamente hijos de Dios, tenemos que entender cómo somos hechos hijos de Dios. Y el inicio es el inicio. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú aceptas ser hecho hijo de Dios, entonces empieza la acción de Dios en ti. Y Dios te engendra de sí mismo. Donde yo observo en mis hermanos y hermanas personas que batallan con todo esto de la vida divina, sin falta te puedo mostrar a personas que no tienen claro su origen, que carecen de esta verdad escrita en sus corazones y por lo tanto batallan con el asunto de quién soy. Y siguen confesando, es que yo soy humano, es que yo soy pecador, es que yo nací así, es que mis papás, es que donde yo vivo, es que la cultura, es que esto, es que mi economía, es todas las razones humanas, habidas y por haber, para mantenerse en el estado del origen que conocen. Entonces, si tú y yo no salimos de allí por obra de Dios, no le permitimos a Él hacer real en nosotros esta adopción que opera por rehechura, ¿sí? No por arrimadura, sino por que Él nos vuelve a hacer de nuevo. Pues seguimos con ese hueco adentro y es imposible crecer en lo que ya eres como hijo si no tienes claras estas cosas en tu corazón. Y es por eso que estamos ahora participando de esta verdad que Dios nos está trayendo a la mesa. Entonces es tan importante esto que estamos viendo el día de hoy. Para ser hijo de Dios tengo que ser engendrado por Él. Porque eso tiene consecuencias eternas. Dado que Dios es eterno, sus hijos también lo son. Pero no estamos hablando de la cultura religiosa de todos somos hijos de Dios. Estamos hablando de las personas que son engendradas por Él, exclusivamente. Entonces, Primera de Juan capítulo 3 es otra porción de la Escritura que nos habla de esta misma verdad.
Y dice lo siguiente, dice, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios. Pero fíjate quién es llamado hijo de Dios. Vamos, por cuestiones de tiempo y de contexto, vamos a hablar, o vamos al versículo 9 ahora. ¿De acuerdo? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Sí? Muchísimas personas se atoran aquí. Eso está muy difícil. Y la verdad es eso desde donde están diciendo eso está muy difícil. Eh, realmente están incorrectos porque eso está imposible para lograrse por medios humanos. ¿Sí? El no pecar para un ser humano, imposible. Pero el no pecar para un ser divino es natural. Y por eso Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido corrupto, corrupto es. Lo que es nacido en pecado, pecado es. Lo que es nacido humano, humano es. Pero lo que es nacido de Dios, ¿qué es? Es divino. Es incorruptible. Es santo. Es perfecto. Es eterno. ¿Te das cuenta? Porque ha nacido de lo que Dios es. Por eso este versículo dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Este es el origen de cada hijo de Dios, sin distinción. El que no nace de Dios no es hijo de Dios. Y aquí está la grandeza de Dios, ¿sí? Porque Él no le está negando a nadie este derecho ni esta oportunidad. Es para todos. No hay un ser humano que existe en la tierra que no haya sido creado con el propósito de ser adoptado y hecho hijo o hija de Dios. Y si ese es el caso, entonces necesitamos entender que esta es la opción que Dios pone delante de nuestras vidas. ¿Sí? Lo que Dios no hace es jugar contigo. Lo que Él no hace es burlarse de ti. Él no te mete en esas rueditas donde metemos a las ratas, ¿no? A las ardillas o lo que sea, para que estés ahí, según tú yendo muy rápido, pero no vas a ningún lado, ¿no? Porque ahí va la ruedita, rueda y rueda y rueda, y ya va el animalito pensando que va para algún lado y no va a ningún lado. Dios no hace eso, Él no juega con nosotros. Cuando Él intervino en la existencia humana, lo hizo para resolver
el problema humano de una vez y para siempre. Y de manera perfecta. No basó nada de esto en la capacidad nuestra. Si no vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento nada que te haga a ti responsable de hacer estas cosas en tu vida. Vas a encontrarlo a Él siendo el que promete y a Él siendo el que cumple lo que promete. Fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará, dice la Escritura. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así vez tras vez, tras vez, tras vez, se trata de un pacto de Dios contigo. Entonces, lo importantísimo esta noche es que tú puedas visualizarte en fe, en esta realidad que Dios está pintando con respecto a tu vida. ¿Sí? ¿Qué realidad es esta? La realidad de que Él y todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer y todo lo que Él tiene está comprometido a ti. ¿Para qué? Para hacerte su hijo. Y eso no es cuestión de, sí, quizá cuando Cristo venga, entonces todo va a cambiar. Cristo ya vino, ya dio su vida, ya resucitó, ya se comprometió. Y si lees sus palabras, él dice, voy a venir otra vez. Y humanamente las personas interpretan eso como un día Él va a regresar en un cuerpo físico a la tierra. Eso va a ocurrir. Pero Él no estaba hablando de eso. Él dijo, en aquel día, Juan capítulo 14, tú vas a comprender que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo estoy en ti, adentro de ti. Entonces, el punto de decir eso es sencillamente que no se trata de estar esperando a que Dios quiera, sino se trata de estar recibiendo lo que Dios ya quiso. ¿Sí? De recibirle y de permitirle hacerte esta nueva persona, nacida de Él, que tiene su genética, que tiene su naturaleza y que naturalmente crece en la vida divina, la vida de Dios. La prueba de que hemos nacido de Dios es un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pero no cualquier espíritu, sino el espíritu de hijos, el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesús, te es dado para que, así como Él es hijo de Dios, tú puedas ser hijo de Dios. Y todo el crecimiento de tu ser en esta nueva existencia es en la semejanza de Jesús. El poder para hacerlo te es dado. La naturaleza te es dada. Todo te es servido, pero todo tiene un inicio. Ser engendrado, nacer de Dios y vivir la experiencia de ser ese recién nacido. Y para ayudarnos un poquito con la cuestión de perspectiva, quiero ayudarte a pensar en esto. En la Escritura hay una fórmula que es muy interesante. Y dice, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Sí? Es una fórmula. Entonces,
yo pensaba, bueno, ¿sabes qué? Yo ya tengo más de 50 años de estar en el Evangelio, pues ya es más de medio siglo, ¿no? Ya son muchos años. Y cuando Dios me trajo a esta fórmula, me enseñó que yo solo tengo unos cuantos minutos dentro de esa fórmula de ser su hijo. O sea, sigo siendo un recién nacido. Y realmente solamente cuando acepté vivir esa infancia con mi papá, ya no como el Señor, mi patrón, sino Abba, mi papá, y yo su bebé, es cuando empecé a de veras conocerle y a conocerme como su hijo. Estoy convencido que para todos nosotros es el mismo proceso. ¿Quién soy ahora? Sigo siendo un recién nacido, está bien. ¿Sí? Como varón humano yo no necesitaba títulos y logros y mi currículum y todo ese rollo para ser alguien, ¿sí? Pero como hijo divino no tengo nada que lograr, ya soy hijo y bien amado de mi Padre. Y quiero disfrutar esta etapa que va a durarme todo el tiempo que esté yo aquí en la tierra. No seré más que un recién nacido, pero un recién nacido que está conociendo a su papá, que lo disfruta y que intima con él y puedo permitirle a él hacer conmigo lo que él desee. Porque no sé más como hijo que dejarme cuidar, que dejarme servir por él, que dejarme atender por él, que aprender a ser su hijo. Yo no sé cuál ha sido tu concepto de tu relación con Dios, pero sí te puedo decir que la única que Él quiere tener contigo es esta. Y cualquier otro conocimiento se desvanece. Y el apóstol Pablo lo describió con las mejores palabras. Él dijo, todo lo que yo pensaba saber y todo lo que yo, según yo había logrado, lo aborrezco ahora. Y lo tengo por estiércol para conocer a Cristo, para conocerme en Cristo. Esta es la verdad que nos corresponde vivir. Si no hay otra manera en que vengamos a ser como Jesús es, llegar a la estatura del varón perfecto, inicia por aquí, donde no puedes reclamar logros, títulos, abolengo, nada, nada, nada. Es un recién nacido, pero nacido de Dios. Y esa es la invitación de Dios para nosotros este día. Sí. Yo sé que a todos nos entra la tentación de, híjole, ahora que ya sé esto puedo hacer. Yo te invito a no hacer. ¿Sí? La vida divina no se trata de tus obras, sino de lo que le permitas a Dios hacer en ti y contigo. Y para eso primero tenemos que vivir el ser engendrados, el nacer y el ser bebés. Y de ahí vas a crecer naturalmente como hijo y vas a manifestar la naturaleza de tu papá. Y eso es absolutamente glorioso. Así que mi oración es que en tu corazón elijas recibir esta palabra
elijas comprobarla, elijas vivirla y la compartas con aquellos que Dios trae a tu vida, especialmente a las personas en tu casa, ¿sí? Pero no vayas a predicarle a tu esposa, a tus hijos. Vívelo. Sé el mensaje, ¿sí? No hables del mensaje, sélo. Y ese mensaje vivo dice mucho más que millones de palabras. Esto es lo que Dios me ha dado para compartirles esta tarde. Y quiero invitarles ahora sí a participar, por favor, con lo que Dios quiera darnos a través de ustedes. ¿Quién quiere iniciar? Me encanta cuando se quedan viendo, ¿no? Todo uno está pensando. Pero es parte de lo que se nos va a quitar, sí, esa cuestión varonil humana, ¿no? No, no quiero que sepan que estoy pensando. Rompe eso y compártenos. ¿Qué te está diciendo Dios? Eduardo, por favor. ¿Me escuchas, Chris? Ya, gracias. Sí. Este, pues muy contento con lo que Dios está haciendo en mi vida. Tenía varias decisiones importantes que tomar y pues la verdad estaba tomando esas decisiones pues, de manera independiente de Dios, ¿no? Y me acordé de algo que decía Iván la vez pasada en alguna de estas reuniones en donde pues simplemente invitó a papá, ¿no? Y le preguntó, papá, ¿qué quieres que hagamos aquí, ¿no? En algunos temas. Y casi inmediatamente papá le dio como paz y le dio mucha claridad. Entonces, he estado haciendo eso, Cris, que quiero compartirte eso y me he estado saliendo de proyectos y he estado teniendo mucho más claridad de temas que yo no sabía qué hacer, cómo cobrarlos. Es una paz y una claridad increíble, sobrenatural. Y me encantó lo que escuché de ti también la vez pasada, de que pues no nos adelantemos a Dios, ¿no? El tema de la paciencia, ¿no? De permanentemente estar preguntando, o sea, no ir adelante de Él, sino y estar esperando que Él sea el que pues ponga en nuestro corazón, ¿no? Lo que Él quiere que hagamos o no hagamos, ¿no? Y lo más difícil de todo para mí ha sido esto que tú acabas de decir, es aprender a no hacer nada. Eso ha sido como lo más difícil porque pues siempre he estado con la idea de hacer cosas y de ayudarle a Dios, ¿no? Y me he metido en muchos problemas por eso. Entonces esto de entrar en su reposo y permanecer en su reposo y vivir lo que Él es, ¿no? La paz que Él es, el gozo que Él es, todo lo que Él es increíble, o sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Me impacta más todavía cuando dices que lo mejor está aún por venir, ¿no? En el sentido de que lo que ojo no vio y oído no oyó son las cosas que están para nosotros, ¿no? Y estoy tan tocado y tan contento con todo esto. Quería compartir eso. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Después de él creo que es lo mejor que me ha pasado, es escuchar todo lo que Dios ha puesto en ti. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias. Pues esto que nos compartes, este problema que todos enfrentamos con aprender a dejar de hacer, al principio es tan confuso, ¿no? Es, espérate, si yo tengo tanto que hacer, ¿no? Lo que quiero es que Dios me ayude a hacer lo que yo ando haciendo y, y, Sí. y poder ser sacados de esa existencia. Es un sistema de existencia que
opera bajo maldición, y maldición no es grosería, sino maldición es cuando Dios sujeta a una persona, o en este caso a toda una raza de personas, a límites, ¿sí? Y a necesidades, ¿no? Como fue el caso de los seres humanos. Dios le dijo a Adán, de aquí en adelante, tú vas a vivir para subsistir. Tenemos que entender ese enorme cambio, ¿no? Porque cuando Él creó al hombre, Dios plantó el huerto y Dios le puso abundancia y lo rodeó de bendición y lo hizo bendición a la creación. Adán nunca, jamás concibió tener que buscar qué comer. Estaba rodeado de comida todo el tiempo. Pero cuando él decide desconectarse de Dios y volverse hombre, Dios le dijo, bueno, pues entonces, mijito, usted rásquele, usted vea cómo le hace, ¿sí? Y luego nosotros venimos a Dios, ¿verdad? Oímos de su amor y de lo que Él quiere y queremos incorporarlo a nuestra existencia bajo maldición. Porque en la mente humana, si tú me bendices, ya la hice, ¿no? O sea, si todo me sale bien y prospero en todo, pues, ¿qué más te puedo pedir si ya voy a tener más de lo que yo anhelo? Todos mis sueños están hechos y realizados y ¡puf! Fantástico. ¿Dónde firmo? Y él te sale con que no, yo no participo de eso. Lo que yo tengo para ti es una nueva existencia que va a rebasar todo lo que jamás hayas pensado que existe. Y por eso estos pasos que estamos viendo hoy, ¿no? De, a ver, necesito comprender dónde voy, qué está sucediendo. Bueno, pues entender que se trata de cambiarme el espíritu es un gran paso para desistir de tratar de arreglar el viejo, ¿no? Y permitirle a Dios realizar eso. Pero segundo, entonces entender, a ver, eso es mi nuevo origen. Y en algún momento de mi existencia con Él tengo que transicionar de saberme humano a saberme engendrado y nacido de Él. Y una vez que eso ocurre en mi espíritu, va a tener que, mi manera de pensar tiene que ser regenerada, tiene que ser renovada. Y cuando eso empieza a operar y ya te sabes hijo y te sabes nacido de Él y te empiezas a moverte en esa verdad, entonces puedes crecer en la naturaleza divina. Y todo lo que Él ha preparado de antemano para cada uno de sus hijos puede empezar a manifestarse poco a poco, conforme vamos aprendiendo a vivir la vida divina, ¿no? Y hay mucho más que recibir al respecto, pero estos pasos son fundamentales y no negociables. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Sí. También escuchando el estudio donde hablaste, creo que es hace, no sé si es un jueves o dos, pero sobre el tema de Abraham, ¿no? De aprender de Abraham. Y cuando hablabas de que realmente Dios no hace pequeños cambios, sino que Él está comprometido en destruir toda la antigua naturaleza, toda la naturaleza humana, no entendí por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. O sea, dije, Dios, o sea, de veras que nunca había visto, no me había dado cuenta, no tenía conciencia de todo lo que quieres limpiar en mí, todo lo que quieres destruir en mí. O sea, y por un lado a veces es un tema, pues hay momentos complicados, pero por otro lado es una gran esperanza, ¿no? Y un gran gozo también de que lo está haciendo de esta manera tan profunda, ¿no? Y sentirme privilegiado porque en ningún lado veo, de veras no veo esto que estamos recibiendo a través de ti, no lo veo en ningún lado. O sea, de repente tengo como la ilusión de que en algún otro lado está algo, debe de estar, pero con esta claridad y esta cosa tan
práctica y tan poderosa. Entonces, bueno, estoy realmente agradecido con Dios, con todo esto, con este proceso. Gracias, Eduardo. Sí, es como tú bien dices, llegar a entender que Dios está comprometido a destruir toda la impureza en mi vida Sí, aclara, ¿no? Aclara por sí. qué él, Wow, él sí, no pone parches, él no construye falsamente, a él no le interesa la fachada. Eso él sabe que va a quedar muy bonito todo, pero primero el fundamento. Sí, el sí. fundamento tiene que ser perfecto para que sea eterno. No Y sé si aquí aplica de, perdón, lo de no se pone vino nuevo en odres viejos, ¿no? exactamente, Estaba pensando que a lo mejor era algo, que era esto a lo que él se refería, este proceso de destruir todo lo anterior para poder darnos el vino nuevo, ¿no? totalmente, totalmente. Y siempre hemos, si te das cuenta, cuando no estamos recibiendo de Él su verdad, tomamos la escritura y la interpretamos a nuestra manera, ¿no? Y entonces el vino se ha hecho significar a veces cosas, pero se trata de mí, de ti, o sea, ¿quién soy? ¿No? Ujú. Eh, Sí, sí. y por eso esta verdad respecto a ser hechos una nueva criatura y entender eso es vital, es algo importantísimo. Mm. Pues gracias, Eduardo. Gracias, Bertie. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Tomás, bienvenido. Sé que vienes llegando y estamos ya en la participación. Eh, Así que te va a tocar ver el video para enterarte de todo lo que hemos estado hablando, pero te aseguro que va a ser bueno. Gracias, gracias. Efectivamente vengo entrando y tocando base. Qué bueno que ya estás aquí. Sí, gracias a Dios. Marco, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, pues yo, eh, tuve una infancia y adolescencia difíciles y en este proceso aprendí de mi mamá que era el esfuerzo y la dedicación y el hacer y lograr cosas lo que me podía sacar adelante. Y durante toda mi vida estuve aplicando esas fórmulas y me ha costado un poquito de trabajo entender y comprender que no es lo que yo hago lo que a Dios le interesa, porque todo lo que yo pueda hacer, pues mis mejores esfuerzos no son más que trapos de inmundicia para Él. Y, y bueno, ha sido para mí un asunto de romper hábitos de actuación, ¿verdad? Para aprender de Dios todo desde el principio, de tener que tirar todo a la basura para, como decía Pablo, para poder conocer el amor de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Me costó mucho trabajo recibir el amor, entender el amor de Dios y aceptar que, que ese era el camino adecuado, el más efectivo, ¿no? Y la verdad es que uno no puede eh, aceptar la destrucción de su antigua naturaleza si no comprende que es amado por Dios y que
y que no te va a matar. O sea, que no es un asunto de muerte a ti, sino de darte vida, ¿no? Darte realmente una vida nueva, ¿no? La vida de Jesús, eh, que es una vida plena, ¿no? Y libre. Y, y este asunto de aprender a vivir en libertad eh, con Dios, eh, pues yo traía muchas ideas equivocadas de lo que era la autoridad, eh, y basado en las experiencias con la autoridad humana, proyectaba que Dios era igual, ¿no? Entonces, realmente estar conociendo a Dios, saber que Él no es una persona autoritaria, impositiva, manipuladora, sino que es todo lo contrario, ¿no? Que es un ser limpio, puro, amoroso, tierno, justo, equitativo, y que espera mi participación en cada paso del proceso, mi aceptación de cada evento que va a suceder, y que tengo que decidir si acepto esa participación o no. Ha sido lo más interesante para mí. Ahora estoy aprendiendo a vivir de esta manera. Todavía no sé al 100%, pero bueno, eh, papá me está enseñando. Es lo que les puedo decir. Gracias, Marco. Me encanta escuchar tu testimonio y tus vivencias porque son tan útiles para todos, ¿no? El poder vernos en nuestro propio proceso, pero saber que está bien, que así es la cosa. Eh, lo que nos comenta Eduardo y lo que cada uno va comentando es... eh, y mira, cuando venimos a Dios ya a una edad humana, por lo menos adulta, si no ya madura, pues ya traemos conceptos formados, ¿no? Y entendemos que se trata de cumplir, y se trata de esfuerzo, y se trata de echarle ganas, se trata de responsabilidad, y se trata de todas esas cosas. Y cuando se trata de Dios, pues mucho más, porque ¿cómo le vas a fallar al Señor, no? Eso es lo que hemos hecho toda la vida, es más que fallarle, o sea, como Él lo ve, hemos sido sus enemigos, ¿sí? Nuestra naturaleza ha sido completamente opuesta a la suya y hemos vivido dándole gusto a esa naturaleza. Pero Él nos ama, porque Él es amor. Y porque es amor, Él no se movió en contra nuestra, sino se movió a vertir todo lo que Él es en nosotros. Por eso no se trata para Él de decir, te perdono y ahora pórtate bien. Y ahí te voy a dar para tus chicles si lo haces, ¿no? Sino que para Él darte lo que Él es hacerte su hijo, hacerte su heredero, darte vida eterna, o sea, hacerte de nuevo y hacerte participante de su existencia. Nada menos que eso satisface lo que Él es. Para hacernos coincidir con eso, cada uno tenemos que caminar el comprobar si eso es verdad o no, porque venimos en un estado de incredulidad. El ser humano es incapaz de creerle a Dios por sí mismo. Por más que la gente diga, sí, cómo no, yo le creo a Diosito, claro que sí. Con sus hechos demuestra que no. Sí, todo lo contrario. Pero
por eso es que es tan importante. Hoy en la tarde empezamos con el contraste entre la naturaleza humana. Leímos otra vez la lista de Gálatas 5, todo lo que trae, ¿no? Y esa es la lista corta. Y luego ver a Dios y decir, a ver, ¿cómo se logra unir eso? Pues estamos entendiéndolo, ¿no? Por este proceso divino que Él hace en nosotros. El proceso de primero invitarnos. Si tú dices, Marco, si no me supiera amado con Él, por Él, pues no le puedo permitir que me transforme. Porque si yo he sido esclavo de temor y este señor está re grandote y además ni lo veo, ¿no? ¿Cómo le voy a dar chance que haga estas cosas conmigo? No, no puedo. Tengo que conocerle primero en mi corazón. Y Él se dedica a amarme y a amarte hasta que este corazón empieza a ceder, empieza a calmarse, empieza a creer, empieza a convencerse. Y lo interesante es que conforme empiezas, pues más ocurre, ¿no? En tu interior. Más amor, más paz, más fe. Y de repente te encuentras y dices, ¿de dónde vengo? ¿No? Ya no quiero regresar allá. Ya no quiero volver a ser la persona que era yo allá. Quiero más de esto que me está dando vida. Si esto es vida, quiero más. Y ese es el proceso, y eso es lo que es ser un bebé de Dios, ¿te das cuenta? Es no tener pretensiones, no tener presiones, no tener expectativas de, es que yo debo. Suelta todo eso. Esa es la palabra de Dios a ti y a mí esta tarde. Suelta todo eso que te está agobiando y descansa. Tienes que venir a conocer paz para que puedas vivir y crecer divinamente, porque fuera de paz, Dios nunca puede dejar de ser lo que Él es. ¿Te das cuenta? Él no puede dejar de ser amor, Él no puede dejar de ser paz, Él no puede dejar de ser fiel. Y entonces lo que está ocurriendo en nuestro espíritu está empezando a recibir verdaderamente a Dios. Pues gracias, Marco. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? No quiero terminar la sesión y dejar a alguien con la palabra en la boca. Sí, Cris, aquí, a ver. Adelante, Cris, adelante. soy Pancho. Llegué un poquito tardecito, que estaba trabajando, pero me tocó escuchar a Eduardo. Y dijo algo clave, Eduardo, que me gustó y me pareció que es importante recalcar en esto, ¿no? Él dijo, cuando nos damos cuenta quiénes somos delante de Dios, eso me gustó mucho a mí. ¿Cómo podemos llegar ahí, me entiendes? ¿Cómo podemos llegar a darnos cuenta que delante de Dios somos una podredumbre, que somos... es cuando decimos no merezco yo esto, no esto, no esto, no esto. Si Dios vino a limpiarnos, pues precisamente se trata de que nos demos cuenta. Eso fue muy importante para mí porque pues creo que estamos viviendo una vida nueva nosotros porque nos damos cuenta. Yo cada vez que me veo al espejo, cada vez que en cada acto que yo hago, me doy cuenta de la necesidad que tengo de Dios. Entonces, cuando se da cuenta uno, te vas a dar cuenta de muchas cosas que estamos equivocados en nuestro pensar, en nuestro hacer, en el deshacer, en todo lo que hacemos. Y eso para mí no escuché toda la plática, pero me encantó. Dije, voy a decir algo yo que es muy importante. Llegar a comprender, entender a Dios. Porque entendiéndole a Dios, te das cuenta de la condición que estás y de dónde te quiere sacar Dios. ¿Verdad? Eso lo quería plantear un poquito. Gracias, Eduardo, porque escuché el último momento, pero era algo bonito. Muchas gracias, Panchito. Inevitablemente eso es lo que ocurre cuando te acercas a Él. ¿Sí? Es inevitable. O sea, en el Antiguo Testamento puedes ver, por ejemplo, al profeta Isaías, ¿no?
él vio la gloria de Dios y se sintió una piltrafa, ¿no? Y dijo, muerto soy porque he visto la gloria del Señor. Pero lo importante es hoy, por lo que Jesús ha hecho, vamos a darnos cuenta de dónde hemos sido redimidos, ¿sí? Pero vamos a poder ver eso como pasado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y poder verte y conocerte como una nueva creación. Wow, eso es es donde está el oro, ¿me entiendes? Eso es donde está el corazón de todo esto. Porque fuera de esa realización, pues seguimos totalmente alejados de poder ser hijos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pancho, por señalar eso, y Eduardo por compartirlo. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Pues yo también, Cris, yo soy Panchito Arguea también acá de Villahermosa y sí, efectivamente, yo a 14 años conocí a Cristo, pero yo pensé que todo lo que yo estaba haciendo era algo que era bueno. Pero finalmente cuando conozco, empiezo a escuchar contigo un día aquí en la casa de Panchito que llegaste. Me acuerdo que los varones que estaban aquí en una mañana, todos ellos decían, Dios me habló, Dios habló a mi vida y me dijo esto, yo lo quiero compartir. Y yo era parte también como de ese grupo, era parte de ese liderazgo. Entonces, cuando ellos decían, yo entre mí, algo me decía y decía, pero yo ¿por qué no lo puedo escuchar? Si yo también me esfuerzo, yo también hago cosas buenas. O sea, como que yo me quería merecer y quería escuchar. Y yo me acuerdo que en esa mañana, a las 5 de la mañana, cuando estábamos aquí, que tú estabas platicando, yo esperé que gran parte de ese grupo se fuera. Pero yo con gemidos indecibles salía de mi ser y quería decirte a ti, Cris, tú me entendiste, pero de mí yo quería decirte que yo quería escuchar la voz de Dios como lo hacían varios compañeros. Yo no sé si Eduardo, Marco, algún instante lo hayan sentido, pero yo decía, bueno, ¿cómo lo pueden escuchar ellos y yo no? Y yo estando en la iglesia y haciendo cosas que creía yo que estaban muy bien, pero en mi corazón, dentro de mí, eran con mis fuerzas, eran con el que yo pensaba que la gente me viera, que yo era así, pero llegaba a mi casa, estaba cansado, estaba dolorido, frustrado, decía yo, ¿por qué no me salen las cosas? Ese día cuando platicaba contigo, que tiene exactamente 2 años que estuvimos aquí, tú te empezaste a reír nada más. Yo te decía, Cris, yo quiero escuchar la voz de Dios. Me acuerdo que te empezaste a reír y me dijiste, Panchito, Dios permanentemente te ha hablado, solamente que tú no lo has podido escuchar con esos oídos naturales, sino tienen que ser con tus oídos espirituales, y Él no te va a hablar con una voz audible. Si Él lo quiere, lo hace, pero siempre te va a hablar de tu interior hacia ti. Yo me acuerdo, esa respuesta para mí fue algo muy profundo que no podía entender, pero hubo algo en mi corazón que quería, que quería escuchar. Me acuerdo que eran 8 de la mañana, 8:30, y salgo yo de aquí, iba en mi camioneta, cuando de repente algo en mi interior salió y dijo, háblale a tu hermana y dile que es la niña de mis ojos. Y en ese momento yo paro la camioneta, subo el periférico y hago esa llamada y le hablo a mi hermana, la mayor, y le digo, Morenita, buenos días, ¿cómo estás? Y me dice ella, papacito, ¿cómo estás? Muy bien, porque nosotros como hermanos siempre hemos estado unidos. Y le dije yo, ¿sabes algo? Solamente te quiero decir que de parte de papá te dice que eres la hija, eres la niña de sus ojos. Y en ese momento ella no me habló ni decía nada. Yo hasta dije, me colgó. Cuando muy en el fondo empecé a escuchar en el teléfono que ella empezó a llorar, ya a llorar, ya a llorar. Y le dije, mami, ¿qué pasó? Dice, papacito, estaba esperando que alguien me hablara y me dijera
que Él me ama. Me acaban de invitar a un encuentro, me decía ella. Y tú vienes a confirmar lo que yo pedí. Y en ese momento fue algo que cayó a mi vida y dije, me hablaste a mí, me hablaste, te escuché porque eres amor. Y en ese momento yo pegaba de gritos. Y dije yo, es Dios que te habla. Le dije, y colgué. Y empecé yo a gritar de un gozo en mi corazón. Llegué a mi casa y empecé a vivir algo nuevo, algo refrescante, algo divino. Que incluso mi esposa me dijo, te ves muy religioso. Pero era algo que en mi ser estaba saliendo tan natural, y yo abrazaba a mis hijos, algo que no había, y no me esforzaba, sino algo que estaba saliendo y saliendo y saliendo y saliendo en mi ser. ¿Y saben qué? Empecé a vivir algo divino. Desde ese entonces empecé a sentir un amor que desbordaba en mi ser. Mi esposa vio algo en mí y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás llegando? Que te veo diferente. Eres una persona que no te molesta. Yo vengo de un pasado de alcoholismo, drogadicción, y yo pensaba que había sanado, pero yo estaba frustrado en mi corazón. Y hace 2 años empecé a vivir una vida divina, algo especial. Y ahorita, escuchando lo que tú hablabas aquí, hay algo que decía en Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, cuando yo lo empecé a vivir en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, con Panchito, con todo, empecé a vivir algo divino. Y yo me acuerdo que ellos decían, Panchito, ¿qué onda contigo en la iglesia? Entonces, esto para mí ha sido vida, moverte en algo divino, moverte en algo que sientes un gozo, que se puede estar, vives en un reposo. Todo este paso yo lo he estado viviendo. No había estado yo aquí por cuestión de trabajo, pero ahorita estoy de vacaciones. Pero todos los videos los he visto. Pero ahí fue donde empezó una vida divina en mí, cuando empecé a escuchar la voz de papá. Y ahora, cuando estoy platicando con alguien, siempre le digo, papá, ¿qué le puedes decir a él a través de mí? ¿Qué le puedes decir a mi jefe, un funcionario? ¿Qué le puedes decir a través de mí? ¿Qué le puedo decir a mi suegro? ¿Qué le puedo decir a la esposa de mi jefe, que es la que yo atiendo? Dime, papá, ¿qué le puedo decir? He vivido algo divino, algo sobrenatural. Hoy me he gozado y siempre estoy y lloro porque es algo que nace de aquí, viene de adentro de mí. Es algo que ha sobrepasado. He visto la sanidad de un niño especial que hace 11 años llegó a mi vida y que ahora camina, que habla. Me he gozado porque papá me limpia todos los días, porque soy su recién nacido. Y hoy estoy aquí gozándome con los testimonios de usted, porque es vida para mis huesos también. Y ha sido de gran bendición, Cris, y desde esa vez escucho la voz de papá. Gracias por este tiempo, por permitirme, papá, hablar aquí delante de usted. Gracias, Panchito. Qué hermoso testimonio, ¿no? No lo que nos cuentas, sino quién tú eres ahora. La evidencia de tu papá. Y cada uno tenemos este privilegio de venir a ser esta carta viva de la que él habla, ¿sí? Dios no nos llamó a predicar como los humanos piensan, ¿no? A ser anunciadores o, en términos modernos, ser propagandistas de Dios.
nos llamó a ser la evidencia, un mensaje vivo. Y Él construye ese mensaje precisamente como tú lo estás manifestando y como hemos hablado y como hemos escuchado de cada persona esta noche. Entonces es tan importante, ¿no? Las cosas que Dios nos va dando. Y yo estoy completamente claro en que lo que Él nos trae a la mesa muchas veces se va a tardar días, semanas, horas, qué sé yo, en que lo captemos, precisamente lo que nos contó Panchito ahorita, ¿no? Yo recuerdo ese día muy vívidamente, de hecho lo he compartido muchas veces, y porque fue tan impactante, aunque tienes toda la razón, o sea, lo que yo sentí en mi corazón fue mucha risa, pero no era, tú supiste que no era denigrante, No era burla. no era burla, sino era gozo, ¿no? Había llegado el momento para ti de que se rompiera eso que estaba destruyéndote en tu corazón, porque estabas hecho pedazos. Yo recuerdo esa mañana. Y cuando llegaste a la próxima mañana, o no sé cuándo fue que me contaste de lo que había sucedido, uf, y hoy, 2 años después, nos puedes testificar que desde ese día empezaste a oír y sigues escuchando a tu papá en tu espíritu. Y esta es la parte, te das cuenta, al nacer del espíritu, toda tu existencia va a ser allí. Tienes una conciencia en tu espíritu, tienes todo en tu espíritu para operar desde allí hacia afuera. Y esta es tu nueva existencia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todos estos testimonios y por la bendición que ustedes son para nuestras vidas y para todos los que les rodean. Vamos a perseverar siendo hechos hijos del dueño de todo, del creador de todo, pero para nosotros, de nuestro papá. Vamos a dar gracias esta tarde. Padre, gracias por lo que nos has hablado, por cada boca que ha participado esta noche y tu voz en nuestros corazones, confirmando tu verdad y invitándonos a recibirla para que tú la hagas realidad eterna en nosotros. Padre, donde haya cansancio, desánimo, confusión, gracias porque estás presente para traer paz y gozo y fe y amor y fuerza a mis hermanos. Te recibimos esta noche porque no nos estás dando cosas, tú te estás dando a nosotros y queremos vivir la vida de hijos, la vida de Jesús. Gracias por todo lo que continuarás hablando y confirmando a nuestras vidas en los días que siguen. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos, hermanos. Nos vemos el próximo jueves.